me parece que es muy importante reconstruir el proceso de construcción de la ciudad, porque pues van a estar los pueblos, aunque aparentemente son asentamientos marginales en muchos casos, o eso se quiere pensar, está totalmente ligado a la propia construcción de la ciudad, ¿no? Entonces, esta idea de la construcción de la ciudad lo dividí en dos partes, en la historia de la ciudad y las formas que adquiere el proceso metropolitano actualmente en el marco neoliberal. Vamos a encontrar que hay tres dinámicas socioespaciales que aparecen cuando llegan los españoles. La primera es que vamos a encontrar asentados en la cuenca más de 200 pueblos con diferentes características. Yo creo que esto de alguna manera, como vamos a ver, explica un poco la diversidad de tipos de pueblos que tenemos hoy en día. Aquí está un mapa que aparece en la revista de arqueología, en donde se ven los diferentes asentamientos y las diferentes etnias que ocupaban la cuenca, ¿no? Después, cuando ya llegan los españoles, vamos a encontrar cómo hay pueblos que se refundan o que se fundan, ¿no? Hay algunos, a mí me ha llamado mucho la atención que en el trabajo de campo nos vamos dando cuenta ya con la documentación histórica que hay muchos pueblos que se reconocen como prehispánicos, aunque en realidad fueron fundados durante la colonia, ¿no? Después hay otro tipo de asentamiento que son esos pueblos que fueron segregados a las parcialidades. Aquí un poco retomando la idea de la ciudad central prehispánica o colonial, sí había a pesar de que estaba el lago rodeando, sí había cierta periferia pues, en la propia ciudad, a partir justamente de las parcialidades, que en ese momento fueron 4, que son estas, ¿no? Y que cada una después le fueron poniendo nombres de santos, etc. Y son, digamos, los 4 espacios que constituyen el centro y que originalmente ahí habitaban una diversidad de tipos de clases sociales, podríamos decir, o de grupos sociales en el centro, y que poco a poco los españoles fueron invadiendo de alguna manera, o yo digo como colonizando el territorio, y fueron expandiendo justamente a los indígenas a las zonas más pantanosas, más del margen, ¿no? Ahí después vamos a ver cómo aparecen, desde la época colonial, aparecen los famosos arrabales, ¿no? Que serían las partes más pobres, periféricas de esa ciudad original, podemos decir. De ahí nos vamos a dar un brinco hasta el siglo XIX, obviamente pasan muchas cosas en medio, ¿verdad? Pero me parece que hay algunos aspectos que son importantes de destacar, ¿no? Desaparecen las parcialidades y la República de Indios en aras de esta idea de igualdad de derechos, ¿no? Que no estuvieran segregados los indígenas, ¿no? Se va a dar la promulgación de las leyes de reforma que va a afectar directamente a las comunidades indígenas y a la Iglesia Católica. Y el tercer elemento es que se va a empezar a expandir la ciudad. Esto que señalaba Lalo hace un momento, la ciudad justamente en el siglo XIX rompe con su traza original y empieza la construcción de colonias, fundamentalmente colonias de tipo obrero y de tipo clase media, como la Roma, la Condesa, por el norte la Valbuena, entre otras muchas. Entonces se va rompiendo esta traza y obviamente vamos a encontrar, como también señalaba antes Eduardo, que esta traza se empieza a expandir, pero sobre terrenos que estaban ocupados, ¿no? Está la fantasía que la ciudad se expande en vacío, pero no, se expande en lugares que están poblados. Y muchos de estos poblados eran justamente pueblos que ahora se llaman originarios, pero que antes eran simplemente pueblos, ¿no?
Este proceso va a continuar a lo largo del siglo XX, ¿no? Aquí estoy mostrándoles los inicios de estas colonias Roma, con estas casonas, con avenidas muy amplias. Este es también en la Roma, lo que era el hipódromo Condesa, ¿no? Cómo se va expandiendo hacia estas zonas, y va a haber una expansión, digamos, primero hacia el norte, hacia la zona de la Roma, y después ya tardíamente hacia el sur y el poniente de la ciudad. O sea, son procesos más o menos largos. Ahora, a mí me llama la atención cómo se va a delimitar el famoso Distrito Federal, que agarraron literalmente un compás y lo hicieron así y determinaron cuáles eran los límites, o sea, dónde estaba la frontera. Hay un libro muy interesante que se llama así, el Distrito Federal de 2 leguas, publicado en el Colegio de México, no me acuerdo del autor, pero narra muy interesantemente cómo se toma la decisión de marcar este territorio, y a partir de ahí dónde está el adentro y el afuera, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se va generando el resto de la ciudad. Sería la ciudad central marcada de esta manera. Este proceso el proceso de expansión se va a exacerbar, ya lo señalaba también Eduardo, entre los 60 y los 70, por 2 fenómenos, por un lado, 2 fenómenos que son muy importantes, que van a tener que ver, por un lado, con el crecimiento natural, podríamos decir, entre comillas, de la población que vive en las ciudades. Aumentan los servicios, por lo tanto hay una mayor expectativa de vida, entonces hay un crecimiento, digamos, natural, pero sobre todo por la crisis en el campo. Justamente en los 60 se empieza una crisis muy fuerte en el campo mexicano, que expulsa a muchísima gente. Entonces, esa gente que viene del campo va a buscar vivienda en la ciudad, pero obviamente no puede vivir en el centro, o difícilmente puede vivir en el centro. Perdón que les dé la espalda, pero está muy raro el salón. Pero se van hacia las periferias, y se van sobre todo sobre tierras ejidales en la compra ilegal de las tierras. Esta fotografía es en la Magdalena Contreras, que toda la zona del Cerro del Judío, ¿no? A mí me parece un ejemplo muy interesante de cómo se da este proceso, justamente porque caen personas de muy diversos lugares, no solamente del campo, sino también del centro de la ciudad, porque hay un proceso también de renovación del centro, y que expulsa a personas, o la construcción, por ejemplo, del periférico, toda la parte de Tizapán, expulsó a muchas personas que vivían en lo que ahora es el periférico, y obviamente no tenían dónde irse a vivir más que a las zonas más periféricas. A mí el concepto de centro y periferia me parece muy interesante, porque no son conceptos que estén predeterminados geográficamente, están en continuo movimiento. Entonces ahorita, por ejemplo, ayer justo estaba en una clase ahí platicando, y nos dábamos cuenta cómo ahora el centro, la parte central, llega hasta, a veces se considera, por ejemplo, Santa Fe una parte central, porque está conectado a un corredor, digamos, financiero y de grandes empresas, que se conecta al centro de la ciudad. Pero, por ejemplo, Polanco, que en un tiempo era periferia, ahora es céntrico, ¿no? De hecho, la promoción de venta de lo que se llama ahora Nuevo Polanco es que es muy central, está en la zona central, y esa zona era zona periférica porque era la zona de las fábricas. Ahí estaba la Palmolive, estaba la Chrysler, etc. Entonces, de repente, esa zona que era periférica hasta hace unas décadas, ahora se constituye en central. Pero, digamos, en ese sentido vamos a encontrar que hay como diversas periferias, pues, ¿no? De diferente orden, ¿no? No es que haya una periferia y un centro. Hay muchas centralidades y hay muchas formas de periferia. Ya lo mencionó Eduardo antes, ¿no? Cómo se va dando esta construcción popular en un porcentaje muy alto de la ciudad. Yo diría que la mayor parte de la urbanización de la Ciudad de México se ha dado por autoconstrucción.
no solamente de las casas, sino de toda la infraestructura, ¿no? En los pueblos esto es muy claro, lo vamos a ver en un momentito, cómo el gobierno daba los materiales y la gente ponía la mano de obra para poder generar la infraestructura necesaria para la vida y para la urbanización, ¿no? Entonces se va a ir modificando todo el proceso, digamos, urbano, y se va a ir hacia las montañas. Estas fotos son de la propia gente que vivió el momento. Sí, estas nos las dieron las personas con las que trabajamos ahí. Y esto es, por ejemplo, el pueblo de Chimalpa, pero esto, aunque no lo crean, es en 1970. O sea, hay zonas de la ciudad en donde se constituyeron en ciudad, por decirlo así, hasta casi entrados los 80. Sobre todo los pueblos, justamente, ¿no? Los pueblos que están hacia las periferias. Por ejemplo, en este pueblo la luz llegó hasta el 74, ¿no? No había, como ustedes pueden ver, no había muchas calles, aunque ya hay vehículos, ¿no? Pero digamos, hay una precariedad muy importante en los servicios urbanos. Que eso podríamos pensar que es una característica de estas nuevas formas de poblar hacia las periferias más pobres, ¿no? Pero claro, no son las únicas periferias. Obviamente, como señalaba Eduardo hace rato, hay estas periferias que son suburbios, que son residenciales, que también están en los límites de la ciudad, pero que tienen obviamente otras características, como el ejemplo que yo ponía de Bosque Real, que a mí me parece un lugar realmente emblemático para estudiar la cuestión de los suburbios, porque para empezar el letrero de entrada dice bienvenidos al primer mundo, así es, la caseta, ¿no? Y de ahí pues todo lo que sucede allá adentro. En realidad es un club de golf que tiene casas en el green, pues, ¿no? Entonces, y edificios y una serie de servicios, etcétera. Obviamente no tienen prácticamente transporte público más que para la gente que sirve allá adentro, ¿no? Obviamente todos tienen coche, y de hecho la entrada está más arriba, digamos, que Santa Fe por la carretera a Toluca, ¿no? En fin, entonces, como vemos, hay otro tipo de periferias. Esta también es una foto de Chimalpa, de San Pablo Chimalpa, en el poniente de la ciudad, en donde, a pesar de que es un pueblo que está a 4 kilómetros de lo que hoy es el centro comercial Santa Fe, todavía en la década de los 70s, todavía estaban articulados a la venta del pulque, del carbón, etcétera, ¿no? Pues bueno, toda esta historia de cómo se va expandiendo la ciudad y cómo va incorporando o conurbando a los pueblos en diferentes momentos, en diferentes etapas, yo creo que nos permite entender la complejidad de lo que hoy se entiende por pueblo originario. Para empezar, ahorita vamos a ver un mapa, pero para empezar, los pueblos originarios no todos están en la periferia geográfica, digamos, ¿no? Pueden estar en el centro de la propia ciudad, como vemos a partir de las parcialidades que quedaron algunos pueblos allá adentro, que con el tiempo se han ido distinguiendo, pero que hay momentos en la historia de la ciudad en donde esto se borra, ¿no? Inclusive por política pública. En los 70s hubo un proceso de renombrar las calles y de renombrar los lugares, y fue cuando se empezaron a crear estas como fichas, ¿no? que están en los postes de las calles, que abajito dice la colonia y el nombre del barrio y la calle, ¿no? Una vez que me pidió esta mujer de Lina, ¿qué hizo? Teresa Mora, que hizo hizo un como atlas de los pueblos, ¿no? Y me pidió que participara, entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer un paneo de cuántos pueblos hay, cosa que realmente es absurda, porque realmente nadie sabe cuántos pueblos hay en la ciudad. Hay diferentes cifras dependiendo quién los cuenta y con qué interés, ¿no? Pero se me ocurrió la estúpida idea, yo digo,
Pues llamar por teléfono, delegación por delegación, a ver qué decía la delegación sobre los pueblos, ¿no? Entonces me acuerdo de Iztacalco, que me contesta una señorita ahí, me fueron mandando, hagan de cuenta, de teléfono en teléfono, ventanilla tras ventanilla, donde siempre acababa era en turismo. Y una señorita, le digo, bueno, ¿me podría usted decir cuántos pueblos están registrados? Y muy enojada me dice, en esta delegación no hay pueblos, solamente hay colonias. Y le digo, bueno, ¿me puede dar algunos nombres de las colonias? Entonces decía, pueblo, colonia tal cosa, barrio, colonia tal otra, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿cómo, no? O sea, porque los letreros habían por decreto quitado la idea de pueblo, pero lo siguieron poniendo ahí, o sea, realmente, sí, ahí está no se asusten. ¿Tenemos que salir? No. No, nada más es prueba. Nada más es prueba. Es una prueba. Audiovisual. Bueno. Modulen sus emociones. ¿Salimos, no? Entonces, como vemos, hay un ocultamiento también como política pública de la presencia de los pueblos en determinados momentos de la historia de la ciudad. Ahora, los pueblos también es muy difícil caracterizarlos porque tenemos, por ejemplo, de este lado está San Pablo Chimalpa, que tiene 8,000 habitantes y está inserto dentro de una zona boscosa, bastante delimitado por los cerros, frente a este otro que es Coatepec, que tiene más de 300,000 habitantes. Y ahí también el problema es la llegada de avecindados, ¿no? Cómo se van generando relaciones muy complejas entre los originarios, los que nacieron allí, tienen en el sentido de Ángela, de el habitar, ¿no? Esta idea de presencia en el mundo, de historia familiar, de redes, etcétera, dentro del pueblo, y otros que van llegando a veces también a condominios cerrados, a una serie de estos nuevos asentamientos que hay, pero que se da en los territorios de los pueblos. Entonces sí tenemos una gran diversidad de tipos de pueblos, por lo cual de repente se vuelve un poco difícil definirlos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos un proyecto sobre pueblos, justamente hace unos años, una socióloga que fue la que trabajó Coatepec, llegó y me dijo, es que yo creo que no es pueblo Coatepec. Digo, ¿cómo no va a ser pueblo? Si históricamente es pueblo, ¿no? Todo el mundo reconoce que es pueblo. Dice, no, pues es que no tiene ninguna característica de las que estamos buscando, ¿no? Dije, bueno, pues a lo mejor si te acercas a la iglesia va a haber sistema de cargos, va a haber fiesta. Y decía, no, es que no encuentro nada de eso. Y aquí está la foto de que también hay procesos festivos importantes, etc. Entonces, bueno, ¿qué va a distinguir a los pueblos de otros asentamientos? Bueno, yo creo que el aspecto principal es el sistema festivo centrado en el santo patrón. Todos los pueblos desde la época colonial, fueran quienes fueran, les fueron impuestos las capillas, el nombre de un santo patrón, y mantenían casi siempre el nombre indígena. Pero el sistema festivo en realidad es una forma de organización social muy compleja, ¿no? En donde, digamos, el núcleo es el santo patrón, al cual se articulan casi siempre todas las festividades alrededor de una u otra manera, pero, digamos, para realizar las fiestas patronales, se necesita un sistema social organizado, muy complejo, que casi siempre está representado por mayordomos o por fiscales, o un conjunto de estructuras que van paralelas casi siempre a la estructura cívica, digamos, de las delegaciones en ese momento. Ahora van a ser municipios, ¿no? Entonces, digamos que la estructura social de los pueblos está absolutamente anclada a este sistema de organización social cultural que los distingue de otras formas de organización dentro de la ciudad. El otro aspecto son las redes de parentesco, que aunque en muchos lugares se reproducen redes de parentesco, como señalaba Eduardo, ¿no? A partir de los sindicatos, los parientes, etcétera, que tienen acceso a las casas, o muchas veces en las unidades habitacionales tenemos gente que son parientes que están viviendo ahí, pero aquí hay una cierta diferencia porque hay un sistema que está
digamos, relacionado con la fiesta, ¿no? Entonces el sistema de parentesco se relaciona con las fiestas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Voy a salir como asustada. Entonces tenemos este sistema de parentescos. Hay lugares como por ejemplo San Pablo Chimalpa en Coajimalpa, que tiene un sistema increíble, bueno, para el antropólogo a mí me pareció increíble, que están organizados en lo que ellos llaman las compañías. Entonces son como compañías como del ejército, de hecho se llaman sargentos en lugar de mayordomos, etcétera. Hay cabos y bueno, y el conjunto. Y cada persona que nace en una compañía a partir del apellido de su padre, ¿sí? Entonces las compañías son estas redes de parentesco como ancladas que van a tener que ver con la fiesta, pero también con la seguridad del lugar. Ellos cuentan que les permitieron estar armados después de la revolución, para, como ahí no llegaba ningún tipo de fuerza pública, entonces para que pudieran ellos cuidarse a sí mismos. De hecho nos enseñaron hasta el decreto de no me acuerdo cuál presidente, que podían estar armados. Entonces ellos van conformando esto y son 8 compañías que controlan, por decirlo así, todo el lugar, ¿no? Por ejemplo, el panteón está dividido en 8 partes. Cada compañía tiene acceso a una de esas partes y ahí pueden enterrar a sus muertos. Y obviamente esto va a estar articulado a la fiesta también, porque para que a ti te entierren en el espacio de tu familia o de tu compañía, tienes que haber, antes de morirte o después de que te mueras, alguien que busque en tus papeles tiene que demostrar que tú cooperaste con la fiesta por lo menos durante 6 años. ¿Sí? Entonces tienes que guardar tus tickets de recibo para que te puedan enterrar. Y bueno, desde luego haber nacido ahí y una serie de cosas. También hay mecanismos para incorporar a la gente a las compañías, que eso también es interesante. Porque obviamente la gente se casa, no todos con la misma familia, obviamente. Entonces, por ejemplo, el hombre se va a la compañía de su padre, las mujeres a la compañía del marido, ¿no? Y si te casas con un extranjero o alguien que no es del pueblo, puedes negociar con tu suegro que te incluya en la compañía de él, ¿no? Entonces eso va modificando un poco la estructura de las compañías y se va haciendo más permeable, pero digamos, ahí lo que opera de manera muy importante es la red de parentesco. Y los apellidos, obviamente, ¿no? En todos los pueblos vamos a encontrar que la gente dice, es que yo soy originario porque me apellido de esta manera, ¿no? O sea, hay un conjunto de apellidos que te permiten rastrear esta red de parentesco. La otra cuestión que distingue muy claramente a los pueblos es la defensa de la tierra y de los recursos naturales. Aquí voy a tomar el concepto que plantea Ángela y Emilio Duo en su libro de Desorden Urbano, en la diferencia entre habitar y residir, ¿no? Yo creo que por eso los que llegan después al pueblo les llaman residentes, porque en realidad no tienen este anclaje que plantea el habitar, como lo describen Ángela y Emilio Duo, ¿no? Y la defensa de la tierra es algo muy importante. Hay una concepción, digamos, hay una cosmovisión en torno a la tierra y a lo que los rodea. Y hay un respeto, por decirlo así, hacia los recursos naturales. Sabemos que buena parte de los conflictos que se han dado, por ejemplo, sobre el agua, es por el manejo de los manantiales, por ejemplo, en San Mateo, Tlaltenango, en toda esta zona sobre todo de Coajimalpa y de Álvaro Obregón, en donde la propia ciudad les empieza a extraer el agua para dársela a las nuevas zonas residenciales, y se empieza a generar un conflicto enorme en torno al manejo de los recursos. En la medida en que ellos van perdiendo este control sobre los recursos, pues también van perdiendo su espacio dentro del pueblo. Un mecanismo que utilizaron en Chimalpa, por ejemplo, en Chimalpa es un caso muy extraño porque no hay tierra ejidal, no hay tierra comunitaria, cosa que en casi todos los pueblos hay. Aquí todo es propiedad privada. Y entonces es una propiedad privada muy curiosa, porque la compran colectivamente. Hay un conjunto de personas, sobre todo de los viejos reconocidos, de estos
digamos, padres fundadores del pueblo, que compran los espacios donde están los manantiales. Entonces el manantial queda dentro de la propiedad privada, pero que en realidad todos reconocen que es colectiva, aunque la hayan pagado, ¿sí me explico? Es una especie de propiedad privada comunal, como con una fórmula muy extraña, y ellos para lo que la compran es para cuidar el recurso, digamos, ¿no? Otro de los aspectos que me parece que es muy importante es esta conciencia de que son pueblo, ¿sí? Yo creo que en ningún otro lado de la ciudad hay esta conciencia, ¿no? En una colonia cualquiera no tenemos esa conciencia de somos colonia y lo vamos a defender. Aquí hay toda una construcción ancestral, digamos, sobre somos los herederos de esta tierra, somos pueblo, somos colectividad, que eso también es muy importante. Entonces, muchas de las acciones de estos pueblos están fundadas en el aspecto comunitario, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el sistema de cargos sirve para la organización de las faenas, para meter agua, por ejemplo, o para meter luz, ¿no? Entonces se organizan, en el caso de Chimalpa también, por ejemplo, los sargentos son los que organizan las faenas, y cada compañía tiene que aportar mano de obra para determinados beneficios de la colectividad. Eso fue cuando metieron los servicios, pero ahorita también sucede lo mismo, ¿sí? Se siguen organizando a partir de faenas, tequios, etcétera, a partir de la estructura del parentesco. Y otro aspecto que a mí me parece muy importante es esta voluntad por reproducir las tradiciones. Es decir, el ser mayordomo es un honor, no solamente porque van a tener que ver con el prestigio, van a tener que ver con la organización festiva, van a relacionarse más profundamente con el santo patrón, sino porque implica esta voluntad de ir generando espacios para que los jóvenes, para que los niños sepan que esto está pasando, ¿no? Por ejemplo, en San Andrés Totoltepec, que la gente se queja mucho de los adolescentes, de los chavos banda, etcétera, tienen mecanismos para que ellos se incorporen a la fiesta, ¿no? Entonces los mayordomos se juntan y plantean, bueno, ahora necesitamos que se decoren las calles de esta manera, tales calles. Entonces los chavos bandas son los que se les otorga este honor, digamos, de adornar las calles y algunos otros trabajos que tienen que hacer. Entonces se van incluyendo. De hecho, en el caso de San Andrés, y por eso yo titulé mi libro así, Ciudadanos desde el Pueblo, un señor me decía, es que la manera de hacernos ciudadanos es participando en la fiesta, ¿sí? O sea, su concepto de ciudadanía está totalmente vinculado al de fiesta. De hecho, en ese proyecto que les contaba de los pueblos en el Distrito Federal, nuestro problema de estudio era cómo se construye la participación y la ciudadanía en los pueblos. Y yo iba con la sana intención de ya no tener que trabajar fiesta, porque un rato estuve trabajando fiesta patronal. Entonces dije, mira, pues es un tema que me saca de la fiesta, ¿no? No, pues llegamos a los pueblos y obviamente la manera de participar es la fiesta, y de ahí se derivan todas las demás acciones dentro del pueblo, inclusive las acciones con la delegación y con el gobierno central, ¿no? Que eso es también muy interesante, cómo está muy centralizado la idea de este sistema, no solamente festivo, sino de organización sociocultural, yo diría, ¿no? Algunos antropólogos antes le llamaban el sistema de cargos cívico-religiosos, ¿no? Porque, digamos, desde ahí se teje todo lo demás, ¿no? El reconocimiento del de adentro y el de afuera, la pertenencia, la identidad, todo esto se va a construir desde este sistema festivo que va más allá. Y la otra, que también nos ha llamado muchísimo la atención, es que casi en todos los casos que uno llega a un pueblo, sale la cuestión prehispánica. Aunque después pueda salir la colonial, pero sale primero que nada, se consideran herederos del mundo prehispánico. Pero con una salvedad, que no se consideran indígenas, ¿no? Ahí ese es un tema que yo creo que
se tendría que investigar a mucha mayor profundidad, porque uno dice, bueno, ¿cómo te imaginas el mundo prehispánico si no es indígena, no? Y aquí ya el mestizaje ha modificado absolutamente, y esto es en parte lo que va a hacer que ellos se autodenominen pueblos originarios, porque se distinguen de los indígenas, de los pueblos indígenas del resto del país y de los que habitan en la ciudad. Entonces, este es un punto que es muy importante, porque todos los pueblos te van a decir que tienen un origen prehispánico, aunque no sea tan verdad, o sea, no importa eso, simbólicamente ellos dicen, nosotros venimos de tal grupo, tepanecas, xochimilcas, lo que sea, momoshcas en el caso de Milpalta. Entonces, van a generar toda una historia colectiva a partir de esta idea de que ellos son los herederos de estas tribus, pero cuando uno le pregunta, ¿tú eres indígena?, te dicen no, sí, muy claramente. De hecho, hay algunas por ejemplo, Teresa Mora, ella plantea que el concepto de pueblo originario surge justamente en el 94, cuando van a llegar los zapatistas a la ciudad. Ellos quieren participar, pero no como indígenas, se quieren distinguir del ser indígena, ¿no? Entonces, por eso es que acuñan el término pueblo originario, que dice ella que surgió en Milpalta, no podría jurarlo, ¿verdad? Pero digamos, surge en algunos de los pueblos y después poco a poco se va expandiendo su uso, y ahora inclusive lo vamos a encontrar en la nueva Constitución, ¿sí? Y ahorita esa es una parte final que quiero compartir con ustedes. Entonces tienen una historia compartida. Bueno, ¿y este es el abuelo o...? No, tendría que decir alarma sísmica, ¿no? Esta no dice nada. Dice prueba sísmica. Entonces no salimos con ella. Bueno, ¿qué ha pasado a final del siglo XX y de lo que llevamos del XXI? ¿Cómo está afectando a estos pueblos las políticas neoliberales? Ya Eduardo trabajó algunos aspectos, no me voy a detener mucho en ellos, pero el primer gran problema que vamos a encontrar es que la ciudad se convierte en mercancía. David Harvey va a tener varios textos en donde desarrolla muy claramente esta idea de la ciudad como mercancía, en donde no solo, el suelo es una mercancía ya muy valiosa, y él dice que las grandes crisis financieras se van a resolver no como se hacía a principios de la década de los 20 en el siglo pasado. ¿Se acuerdan de cuando la gran crisis en Estados Unidos, bueno, a nivel mundial, que se dieron cuenta que la única manera de salir de la crisis era generar como meterle dinero a la economía? Entonces hacían hoyos en la mañana en las calles, le pagaban a esos trabajadores y en la noche los iban y los tapaban, como para que la economía se reactivara, digamos, ¿no? Porque no había suficiente efectivo para que la mercancía se realizara, digamos, se comprara por parte de grandes sectores. O sea, la explotación lleva a que el ingreso sea muy poco, y entonces las clases trabajadoras no tienen posibilidad de consumo, y claro, la mercancía ahí se queda, ¿no? Entonces entra una crisis de producción capitalista. A finales del siglo XX y lo que va del XXI, estas crisis se dan más bien en el sector financiero. Entonces, ¿cómo quema el sector financiero toda esta ganancia que recibe, que tiene que regresar de alguna manera y no lo hace ya de manera productiva justamente por estos mecanismos del propio capitalismo? Es a partir de la inversión inmobiliaria en las ciudades. Entonces, la inversión inmobiliaria se ha constituido en la salida a las crisis económicas del propio capitalismo. Entonces, es un problema, digamos, estructural. No es que he estado trabajando con unos chavos que están en arquitectura y uno me dice, es que nada más se plantea a las inmobiliarias como los monstruos de la película. Yo me quedé pensando, no son los monstruos de la película, obviamente no se trata de caricaturizar, ¿no? Pero sí tienen un interés económico muy particular, en donde de alguna manera van como conquistando fronteras, por decirlo así, ¿no? Van avanzando
en esta urbanización, que es lo que les va a permitir como darle estabilidad al sistema financiero capitalista. Esto va a generar en los pueblos un problema muy grande, que es que la tierra va a adquirir un valor desmesurado, ¿no? Entonces, claro, esto va a ser una tentación muy fuerte de estar vendiendo los territorios para obtener ganancias. Hay una cierta del crecimiento económico. Encontramos, por ejemplo, en la ciudad que tenemos como estos dos grandes discursos, ¿no? Que en Mancera fue muy claro, de generar, ¿se acuerdan de ese proyecto que, bueno, que no lo ha desechado, pero ahí está, yo creo que paralizado, las famosas SODES, ¿no? Que son estas ciudades de la salud, de la economía, que era concentrar también en determinados territorios de la ciudad, hacerlos intensivos, digamos, más intensivos de lo que ya son. Entonces, por ejemplo, en toda esa parte en el sur, en Tlalpan, donde están los hospitales, ¿no? La zona de hospitales, ahí se pensaba hacer una SODE de la salud, porque tienes hospital público, privado, etcétera, pero sobre esa zona que está densamente habitada, que es detrás de la Escuela Nacional de Antropología, que es esta colonia Isidro Fabela, ¿no? Entonces, toda esa zona de Isidro Fabela se estaba planteando sacar a la gente y hacer ahí una ciudad de la salud, con hoteles, con vivienda para los empleados, para los médicos, etc. O sea, un gran, por decir así, consorcio de la salud, ¿no? Para que estuviera todo concentrado ahí. Y estas cuestiones pues van provocando determinados procesos. Obviamente está el problema de la defensa de la tierra, también de la vivienda, pero lo que se está buscando es esta concentración económica y en el suelo urbano también, ¿no? Y esto también encontramos lo que ya también mencionó Eduardo, esta expansión policéntrica, es decir, cada uno de estos procesos va generando nuevas centralidades y nuevas periferias, ¿no? Entonces ya es muy difícil determinar dónde empieza y dónde termina la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces la ciudad va a pasar de ser un bien de consumo a un bien de producción. Y esto sí va a ser como muy importante, porque, como veíamos antes, la ciudad no se está expandiendo sobre zonas vacías, se va a expandir justamente sobre esos pueblos que estaban en los márgenes de la cuenca, ¿no? Están ya, por ejemplo, en las montañas. O sea, la expansión colonial lo que provocó es que estos pueblos se fueran como subiendo a la montaña, ¿no? Algunos ya estaban ahí y fueron refundados, pero una cuestión que me parece muy interesante es que la ciudad no ve a los pueblos, pero los pueblos sí ven muy claramente a la ciudad porque están arriba, ¿no? Entonces tienen una relación visual inclusive distinta, ¿no? Por ahí les voy a pasar una foto de Chimalpa, cómo se ve Santa Fe a lo lejos, ¿no? Y Chimalpa pues está en la montaña. Entonces muchos de los pueblos van a estar en la zona montañosa, ¿no? Ahora, la pregunta que me pedía Toño que yo respondiera, pero pues está muy complicada de responder, medio se las voy a tratar de responder, es si los pueblos son periferia, ¿no? El primer problema, como veíamos, es que sus territorios están adquiriendo un valor comercial impresionante y están cada vez más cerca de los grandes lugares de desarrollo, ¿no? El caso de Santa Fe en Coajimalpa es muy claro. Los 4 pueblos que constituyen a Coajimalpa están cada vez más insertos dentro de la lógica urbana de esa zona, ¿no? El otro gran problema es que la Constitución se modificó para que la tierra ejidal pudiera ser comprada, ¿no? Y entonces, claro, se abrió al mercado inmobiliario, ¿no? Porque pues, obviamente es el que mejores condiciones o relativamente mejores condiciones ofrece. Y luego también están las condiciones ecológicas, económicas y sociales que se generaron a partir de que la desaceleración agrícola de la propia ciudad, porque la ciudad tiene un porcentaje muy alto de zona agrícola, o tenía, pues, cuando está perdiendo ya,
se ha ido perdiendo en parte por la contaminación del agua y el aire. Por ejemplo, San Andrés Totoltepec producía flores para exportar y esa industria se acabó porque la lluvia ácida no permite que puedas cultivar flores, ¿no? Tendrías que hacer una inversión muy grande para invernaderos, etcétera, que la gente no puede hacer. Y así la contaminación del agua, etcétera, y obviamente la propia expansión de la ciudad, ¿no? El pavimento, diría yo, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que los pueblos yo creo que han ocupado diversas periferias a lo largo de la historia, y ha habido también una cierta como periferia simbólica, ¿no? El ser pueblo aparentemente es estar marginado, aunque en realidad no es así. O sea, hay pueblos que no están para nada marginados, que tienen buenas condiciones laborales, etcétera, aunque hayan perdido su vocación agrícola o forestal, como el caso de Chimalpa, ¿no? Por ejemplo, Chimalpa perdió su industria del carbón porque hay una ley en la década de los 60 en donde prohíbe las estufas de carbón. Entonces ya el carbón ya no es una industria que sea interesante para ellos tenían bosques, entonces el carbón se pierde como forma de ingreso, ¿no? Entonces se va modificando el perfil de la gente que habita los pueblos, ya muchos de ellos, igual que casi todos los urbanitas, trabajan en servicios, ¿no? Acuérdense ustedes que la ciudad pasó de ser una ciudad industrial desde finales del siglo XIX hasta buena parte del XX, en donde pues obviamente la mano de obra mucha se dedicaba a ser obreros. Ahora pues ha habido una serie de cambios, la industria sale de la ciudad y la ciudad se convierte en una ciudad de servicios. Este mapita, no sé si pueden apagar un poquito más la luz para que se alcance a ver. Esos puntitos anaranjados que ustedes ven son los pueblos que se han localizado, digamos, en la ciudad. Como ven, toda la ciudad está llena de pueblos. No es que los pueblos estén al margen, ni mucho menos. Entonces vemos que hay muchísimos pueblos en la parte central, ¿no? Y después están otros pueblos que están en los márgenes. Pero pensemos que aquí está el lago, se ve todavía ahí la sombra, ¿no? Entonces estos eran algunos de los pueblos que ya estaban en la época prehispánica y que simplemente la ciudad los ha ido tragando, por decirlo así, ¿no? O conurbando, se oye más bonito. Ahora, aquí hay un fenómeno muy interesante que es en el surponiente de la ciudad está una gran área de reserva que es casi el 60% de la ciudad es esta área de reserva, ¿sí? Que son bosques y son terrenos que se supone que son como el espacio que le da viabilidad a la ciudad, ecológicamente hablando, ambientalmente hablando, porque son bosques, es donde se captura el agua, ¿no? Esta zona, creo que no es casualmente, esta zona es la que está siendo más amenazada en este momento por las grandes inmobiliarias, con la construcción de todas estas vialidades, incluyendo la supervía, todas estas vías nuevas que están buscando conectar las zonas externas de la ciudad, por decirlo así, las zonas conurbadas, el tren rápido que va a Toluca, todos estos están trastocando justamente esta zona de acá, que va desde Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y obviamente también Milpalta. Toda esta parte, y ahora con la construcción del nuevo aeropuerto que va a ser como por acá, obviamente se va a trastocar toda esta otra área, ¿sí? De hecho ya se están planeando generar una supervía oriente, ¿no? Para que conecte con el nuevo aeropuerto. Entonces esto sí va a modificar mucho la lógica, o está modificando de hecho la lógica de los pueblos, porque sobre todo en esta parte que serían los pueblos de vocación agrícola, que todavía hay algunos que tienen, por ejemplo Milpalta, Tlalpan todavía, Magdalena Contreras un poco,
Álvaro Obregón también en las zonas altas, tienen agricultura. Obviamente estos procesos pues van minando toda la posibilidad económica de estos pueblos y los van de alguna manera expulsando hacia el centro, es decir, se van volviendo zonas dormitorio, ¿no? Donde todo el mundo sale a trabajar al centro y los pueblos se quedan más o menos muertos durante la semana, ¿no? Esta es una mirada desde San Andrés Totoltepec hacia la Ciudad de México. Están adentro, pero también están afuera. Entonces, la respuesta no es tan clara, no puedo decirles si son periferia o no son periferia. Geográficamente depende de cuál pueblo y simbólicamente también depende de cuál pueblo. Bueno, ¿qué está pasando ahorita en la ciudad con respecto a los pueblos? A mí me parece que hay un proceso desde hace algunas décadas de visibilización. O sea, por mucho tiempo los pueblos fueron invisibles para la ciudad. Un poco eran disruptivos en los momentos festivos. Ya no sé si les ha tocado escuchar los cohetes, de repente de la nada uno empieza a escuchar cohetes. Quiere decir que por ahí hay un pueblo que está celebrando alguna fiesta. Pero realmente los pueblos estaban bastante poco visibles, ¿no? Entonces va a empezar a darse un proceso, yo creo que va a tener que ver en parte con el movimiento del EZLN, en parte con otros procesos sociales dentro del país, que va a hacer que los pueblos de la ciudad se empiecen a organizar de otra manera. Hay varios ejemplos que van a hacer que los pueblos decidan como tomar el control o apropiarse de alguna manera de alguno de los procesos, ¿no? Sobre todo frente a los nuevos retos políticos que tienen y la constante como miedo de que sean dañados sus territorios por la expansión urbana. Por ejemplo, hace algunas décadas hubo una propuesta del gobierno de que todos los panteones se volvieran panteones civiles, ¿no? Y que los manejara el propio Estado. Y para mí ese fue uno de los primeros momentos en donde todos los pueblos se levantaron en contra de esa política y creo que fue una de las veces en donde mayor organización se pudo observar, porque se juntaron de todos los pueblos del norte, sur, este y oeste, ¿no? En contra de la medida. ¿Por qué? Pues porque el panteón es un lugar fundamental para los pueblos. No solamente es donde entierran a sus antepasados, a sus muertos, etcétera, sino es un espacio también de la reproducción de la cosmovisión, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pueblos donde, como San Andrés Totoltepec, donde el cambio y también en Chimalpa, por cierto, el cambio de autoridades religiosas, los mayordomos, etcétera, se hace en el panteón. O sea, el panteón se constituye en un espacio público-privado, podríamos decir, porque es para ellos nada más, pero público para que todo el pueblo pueda participar ahí, ¿no? Entonces ahí es donde se hacen los cambios de autoridad, ahí se celebran otras ritualidades muy importantes para ellos. El agua también es otro de los, digamos, la defensa de los recursos, pero fundamentalmente del agua, es otro de los elementos importantes de la visibilidad de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, aquí empieza a surgir una idea que aparece ya en la propia Constitución, que es la autonomía, ¿no? Ya hay desde hace décadas hay ciertas peticiones porque los pueblos sean autónomos. Ahorita vamos a ver, es una idea interesante, pero tiene mucha complejidad en la ciudad, ¿no? Porque obviamente no son pueblos indígenas, no son el EZ y sus caracoles, digamos, ¿no? Entonces, aquí la dinámica es otra, ¿no? Entonces, siempre han estado en un proceso de lucha muy importante. Ahora, ¿qué lugar están ocupando hoy? Bueno, finalmente se dieron cuenta que existen, ¿no? Ha habido muchas legislaciones previas a esta nueva Constitución en donde no se les tomaba en cuenta. Todas las leyes de participación, etcétera, se hicieron en abstracto, no pensando en estas formas de habitar la ciudad, que son diferentes y que requieren distintos procesos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, aquí la palabra plano tiene un
error de ortografía, me disculpan. Hay un reconocimiento jurídico de los pueblos. Primero se va a reconocer a la ciudad como pluricultural, plurilingüe, pluriétnica, ¿no? Ese creo que es un primer reconocimiento muy importante de esta nueva Constitución. Se van a definir sus derechos conforme a la Declaración de las Naciones Unidas, pero fíjense, en función de los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí es donde yo observo un problema al que se va a enfrentar la Constitución en el momento en que tenga que legislar, generar estas leyes. Porque para mí un problema es que si bien a nivel de la narrativa de la ley, de la Constitución, plantean siempre pueblos originarios y pueblos indígenas, como si estuvieran separados, en realidad yo creo que no están distinguiéndolos. Y eso es un problema muy importante. Creo que ese es un problema muy importante porque no son lo mismo los pueblos indígenas que habitan la ciudad a los pueblos originarios de la ciudad, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, no tienen el mismo tipo de territorio, no han vivido en el territorio de la misma manera. Algunos de estos pueblos indígenas ya están más bien en colonias, aunque puedan reproducir sus formas de los pueblos de donde ellos vienen, pero están en zonas ya muy urbanizadas. Hay algunos casos, por ejemplo, sé que hay algunos otomís en el Ajusco, por ejemplo, pero siguen siendo avecindados, o sea, no se les considera como parte de los pueblos originarios. Entonces, tiene algunos elementos muy complejos. Y bueno, los van a definir como aquellos que conservan, aunque sea parcialmente, dicen, sus propias instituciones sociales, podemos pensar como las mayordomías, etcétera, el sistema de cargos, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión. Así es como están definiendo en la Constitución a los pueblos originarios. Y aquí ya no se sabe si es originario o indígena, los están definiendo de la misma manera, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, se enfrentan varios retos en este momento, ¿no? El primer problema, y creo que es fundamental, es la conservación de la tierra. Porque no solamente es un problema económico o de sustentabilidad de la ciudad, sino también es un eje histórico de sus identidades, ¿no? Entonces, en la medida en que ellos están vendiendo, porque también hay que decirlo, la ciudad crece, se expande hacia los pueblos porque los pueblos venden las tierras, ¿no? En Chimalpa me contaban que a veces la gente vende su predio para comprarse un coche, ¿no? O para pagar la fiesta, justamente, ¿no? Entonces, empiezan a perder su patrimonio, entonces luego tienen que irse a rentar a otro lado porque ya no tienen tierra, etcétera, ¿no? Se vuelve un problema social dentro del pueblo, pero ellos, digamos, voluntariamente lo venden. Sí, ya acabé ya. El otro aspecto muy importante es la conservación del manejo y uso de los recursos naturales, que también los están perdiendo, sobre todo el del agua, ¿no? El agua se está volviendo en la Ciudad de México, bueno, y en el país, un punto muy importante porque está el problema de la privatización del agua en las zonas mineras, por ejemplo, pero en la Ciudad de México iban que volaban para querer privatizar el agua, ¿no? Entonces, por suerte se ha podido, creo que medio parar, pero imagínense qué significa para los pueblos, para toda la ciudad, pero para los pueblos en particular, que sus recursos como el agua se privaticen, ¿no? Otro aspecto que es un reto, yo creo que también muy importante, es el fortalecimiento de su organización, tanto religiosa como ciudadana, ¿sí? Porque yo creo que el sistema festivo sí da un soporte muy importante, sobre todo en la reproducción cultural de los lugares, pero sí está, por ejemplo, la presencia de partidos políticos sí ha metido ruido en estos pueblos, porque antes pues todo el mundo era priista y guadalupano y se acabó, no había bronca, ¿no? Pero ahora no, entonces el hijo puede ser perredista, el otro morenista y el otro del PRI, ¿no? Entonces empieza a haber conflictos al interior inclusive de las familias por la presencia y inclusive por la elección de quién los va a representar, ¿no?
algunas de las políticas públicas que se tomaron en la década de los 80 y los 90, con muy buena intención, por ejemplo los comités, comités vecinales, que jugaban un papel muy importante, de repente hay un vacío en la ley y se pasan 11 años sin tener que volver a elegir a los comités, entonces claro, los comités como que se van muriendo solos y la representatividad de la gente se pierde ante la delegación, porque ya ni el representante del pueblo tiene la fuerza que tenía y los comités ya no son, digamos, los jefes de manzana o los jefes de los comités, los presidentes de los comités, ya no tienen la presencia política dentro de la delegación y se crean como una suerte de vacíos en la relación entre, por decirlo así, el centro y la periferia, o el pueblo y la delegación, en este caso ahora el municipio, o la parte central de la ciudad, ¿no? Entonces se quedan como vacíos de poder, en donde yo creo que no basta la fiesta solamente, sino que el vínculo con el afuera es muy importante, el vínculo político con el afuera es muy importante que se retome, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, buscar nuevas formas de representación frente a la nueva estructura política de la ciudad, que ahora se va a echar a andar en los próximos meses, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué papel van a jugar los representantes de los pueblos? ¿Qué validez política van a tener frente a las nuevas estructuras, ¿no? Eso es algo que tal vez no se ha pensado mucho. Bueno, ya está ahí para que ya no me corten. Gracias.